Vamos a empezar al tiro porque igual es harto, es harto pero menos denso en comparación quizás a la otra. Ya. El control lo vamos a hacer al tercer bloque, ya terminando la clase, terminando todo lo que tengo planificado, ahí lo hacemos, ¿ya? Y la lista corre como por el control, ¿ya? Y si lo hacemos antes, obviamente se va a animar. Ese es mi objetivo, como que se vayan a ¿Cómo? No, pero son cosas cortas. Ya, por eso les mandé ahora como algo puntual. ¿Por qué un paper en inglés? Pero es que en español no hay muchas cosas. Estaba encriptado. No, es que pasó que eso yo lo descargué de mi base de datos del Magíster. Entonces ahí, no sé por qué, ponen como que él lo descarga. Entonces yo sé que las cosas después se mueven a muchas partes, entonces tuve como que borrar la parte donde sale que yo lo descargué y después ahí lo tuve que pasar a imagen, porque si no, no se borraba. ¿Cómo es? Sí, la verdad que sí, entonces no, como se dice, así que entre una de las bases que uno no los divulgue las cosas que descarga, entonces, pero fue pues, porque eso es de pago, puede ser como un capítulo de una revista científica de medicina clínica. Yo tengo una duda con respecto al paper, que decía que se producía hiperpotasio, ¿no? ¿Ya? Ay, sí, pero hay que administrarle potasio y salida para evitar hipopotasemia. Pero si ya está con hiperpotasemia, ¿cómo le voy a poner potasio? Yo lo descargué. Lo voy a revisar. Pero creo que no pregunto nada de eso. Qué bueno. Así que para qué. Pero lo voy a buscar. No, son 10 preguntas de alternativa. ¿Alternativa? Sí, porque. No tengo memoria más. Sí, porque ya tengo que ir cambiando a ver cómo va la cosa. No, pero en la prueba, igual van a ir casos clínicos. ¿Ya? Y la prueba está los de hoy día, ¿ya? Porque la otra semana no hay clase. Y se corre una semana la prueba. Porque la compañera me avisó y yo no tenía ni idea. Ese es el aniversario de la Sí. Ahí los demás tampoco salieron. Ya se corre una semana. Capaz que entonces sí hay clase y yo estaba por empezar. No, porque le pregunté al Nico. Entonces Me dijo, ay, sí. Y yo, pero el mismo me pusieron la prueba y fue como, no sé. ¿Cuándo he rechazado un carnet? Sí, lo que sí voy a intentar hacer es evaluar si puedo avanzar alguna clase, porque igual como en tiempo estamos como súper justos. Pero quiero ver si puede ser como en video. me da una cápsula. Claro, porque quiero ver si alguien más me puede hacer la de cartera. Ya quiero preguntar al mismo colega que le hizo la de Karina, para evaluar si puede como grabar para que no tenga que venir. Porque igual no pagan tan bien como en perro, así que ¿para qué va a venir? De verdad, hay mucha la diferencia. Ahora hablando de estupidez. Entonces, el control ya es la alternativa y son 10 alternativas. Ya para que lo sepan. Gracias. Profe, su pregunta por este caso no hay esa. ¿Cuál es la más correcta? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ay, verdad, O sea, claro, van así como las de la sí, prueba. correctas, sí. Pero hay algunas que son como puntuales, así como, ¿qué pasaría si A ver. observan tal cosa, no sé, en el electro? ¿Como las de la prueba? Siempre. Sí, es mi sello. Es mi sello. Ya, vamos a empezar entonces. En esta clase vamos a ver enfermedades dermatológicas. Ya quizás a diferencia de... Ya empezamos con problemas. Yo tampoco. No quiere. Estoy yo pegado. Es la vida. No, si esta semana ha sido horrible. Así que ayer llegué como a las 10 de la ¿Quiere casa. puntero, profe? ¿Quiere puntero? Es que no más. Ella te cambia la diapo. ¿Será que A lo mejor se quedó picado. creo que el teclado está raro porque Controlar suprimir. y ahora como creo que tendrá que hacerlo con ella. ¿Pero qué pasa? Ya. Es que sirve. Ya, a ver.
Ya, entonces, enfermedades dermatológicas, a diferencia quizás de otras que hemos visto, es algo muy frecuente que a ustedes les vaya a llegar a las clínicas, ¿ya? Y muchas de estas condiciones ustedes sí van a ser capaces, la verdad, de poder identificarlas y de poder tratarlas, ¿ya? En comparación quizás, no sé, con una enfermedad cardíaca, que yo siempre intento como el tema cardiológico que se derive siempre en un especialista, netamente porque él tiene la maquinaria, obviamente, para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿ya? En cambio, en esto, como hay ciertos patrones que igual nos podrían acercar a ciertas cosas, entonces a veces podemos hacer incluso tratamiento sintomático y para ver cómo responde el paciente y nos podría decir, ya quizás el paciente está cursando con esto y no con esta otra condición, ¿ya? También en las dermatológicas, quizás al igual que en perros, tienden a generar signologías muy similares, ya por ejemplo generan prurito, que es obviamente que el paciente le pique, ya que se tiende a rascar, y obviamente asociado al prurito se generan otras condiciones como la alopecia o la hipotricosis. ¿Ya recuerdan la diferencia entre ambas? ¿Cómo? Ya. Exacto, sí. ¿Hipo qué era? Ya, y lo otro es asociado al pelo. Ya, entonces, menos cantidad de pelo. Incluso en muchas condiciones de esto no van a haber una alopecia in situ, sino que van a haber una hipotricosis, ¿ya? Y obviamente en consecuencia asociada al prurito, a la alopecia después, se pueden empezar a generar otras como condiciones cutáneas, ya que obviamente ahí las vamos a ver. Al igual que quizás de perritos, como les decía, la edad igual es algo importante para ustedes ir teniendo como en su cabeza qué prediagnósticos van a tener en relación al paciente que están viendo en consulta, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes más chiquititos, menores a 6 meses, generalmente uno ve enfermedades parasitarias, ¿ya? Los parásitos, por ejemplo, lo más común, los otodectes, ¿ya? Es de verdad que es demasiado melipilla. Nosotros vemos como de los 5 gatos que vemos en el día, 3 tienen condiciones similares a que tengan otodectes. Uno le hace el torulado y salen positivos, ¿ya? Entonces es una enfermedad súper infecciosa, entonces si hay muchos gatitos en casa también obviamente es fácil que se contagien y uno los ve desde muy chiquititos, ¿ya? Si no revisan las orejas por dentro, obviamente se nos puede pasar ese diagnóstico. Entonces es algo relevante como siempre revisar con otoscopio. Si ustedes ven que las orejitas de los gatos están como sucias, como con una suciedad que es como seca, oscurita, siempre tienen que revisar con otoscopio porque es muy probable que los pacientes tengan otodectes, ¿ya? Y también obviamente la demodicosis, ¿ya? O sea, la dermatofitosis, que es la típica tiña que uno le denomina, ¿ya? Y algunas enfermedades congénitas asociadas quizás, no sé, a problemas endocrinos, como les decía la otra vez, ya como el hipotiroidismo. Los gatitos tienen ciertas características como el pelaje, pero no es algo tan frecuente, más como las otras características morfológicas lo son. Y entre 1 a 6 años estamos viendo principalmente como causas más alérgicas, ya, porque los gatitos también pasan como las anteriormente se llamaban dermatitis, ya, atópicas, ya, y después de los 6 años podemos empezar a ver como ya patologías quizás inmunomediadas, neoplasia, que no son tan frecuentes quizás en los pacientes felinos, pero sí lo tienen como que tener en relación a la edad para que ustedes tengan sus prediagnósticos. ¿Ya? Por ejemplo, en un paciente, no sé, de 6 años, es difícil quizás que tengamos una dermatofitosis, o puede suceder obviamente si el sistema inmune de ese paciente está alterado, no sé, un gatito que sea positivo a inmunodeficiencia felina, por ejemplo, ¿ya? Entonces todo esto como que los va a orientar a ustedes a poder ir evaluando qué exámenes también solicitar dependiendo de su prediagnóstico, ¿ya? Ahí les dejé un cuadradito que se describe por literatura que igual hay ciertas razas que están como más predispuestas a algunas otras patologías. La única ventaja de acá de Chile es que nosotros no teníamos muchas de estas razas, ¿ya? Y se describe que el avicinio, que es la fotito que tienen ahí, es más asociado como a alteraciones dermatológicas, pero atópicas o alérgicas. Ya, mejor. Esta cosa está rara. Entonces, una de las cosas más importantes, independiente incluso de la condición base, es que el paciente puede presentar prurito, ¿ya? Y obviamente es este deseo de rascarse y de autolesionarse incluso el paciente porque es muy incómoda la sensación, ¿ya? Y en los gatitos, la verdad, tenemos un tema que muchas veces los gatos
no manifiestan como la semiología clínica en frente del tutor, en comparación al perro, ¿ya? El perro se rasca, se lame en exceso, obviamente ciertas áreas si tiene algún cuadro dermatológico, pero el gato tiende a esconderse para hacer eso, ¿ya? Entonces, si ustedes lo ven como en un gatito, es más probable que ese gato tenga un prurito quizás hasta más extenso de lo que uno pensaría, ¿ya? Porque en general no lo hacen cuando el tutor lo ve, lo hacen a escondidas. Entonces, es más difícil como que el tutor identifique ese signo clínico, sino que ya muchas veces llega como cuando ya tienen lesiones, cuando tienen menos pelo, cuando tienen ya pérdida total del pelaje, o por ejemplo algunas lesiones que les voy a mostrar que son características de los gatitos, ¿ya? Y entonces este comportamiento puede generar como dos condiciones, que uno, se empiezan a rascar obviamente con las patitas, ya, y con las manitos, donde obviamente a ellos les pique, y generalmente empieza después a generarse como escoriaciones, costras, que eso ya quizás el tutor lo va a visualizar más, ¿ya? Y lo otro es el lamido excesivo, ya que los gatitos cuando tienen como ciertas condiciones empiezan a acicalarse en exceso y en consecuencia también se puede generar una alopecia o una hipotricosis autoinfligida, ¿ya? Que es netamente porque se están acicalando más de la cuenta, ¿ya? Comparación, por ejemplo, los perros, cuando vemos que se acicalan es raro, pero el gato es una conducta normal de su día a día. Entonces, cuando pasa en exceso se pueden llegar a generar otras condiciones y otros signos clínicos. Entonces, las etiologías en estos casos de las enfermedades como pruriginosas, ¿ya? El prurito, la verdad, pueden haber condiciones que sean muy leve y casi imperceptible, o quizás cuando ya la enfermedad esté muy avanzada, sea más notable el prurito, por ejemplo, cuando los pacientes tienen hongos, ya cuando tienen principalmente Microsporus canis, y lo más comunes son, por ejemplo, las causas ectoparásitas, ya como ya les había dicho al inicio, tenemos las sarnas, tenemos la sarna notoédrica, que las voy a ir mostrando después, ya, las enfermedades inmunomediadas, neoplástica. Una de las que uno ve más en consulta, al igual que los perros, es la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga, ya. Solo que en los gatos, a diferencia de los perros, a veces quizás pueden que ustedes a simple vista no puedan ver las lesiones, pero sí al palpar al paciente, porque los pacientes presentan ciertas reacciones cutáneas diferentes a los perros, ¿ya? Y la desventaja incluso de los gatos es que estas 4 reacciones cutáneas que pueden generar se pueden como correlacionar con muchas condiciones. Ya, si ustedes ven, por ejemplo, después les voy a mostrar, una dermatitis miliar no quiere decir que el gato solo tenga alergia a las pulgas, puede ser otra cosa también, ya, porque todas las condiciones dermatológicas ellos las representan de la misma forma. Ya no hay como un termograma tan claro en comparación quizás a los perros. Y también existe, no voy a ahondar como en esta parte, pero porque es de exclusión incluso el diagnóstico, es cuando tenemos las dermatitis psicogénicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el gato por temas conductuales se acicala y empieza a generarse incluso alopecia o hipotricosis, ¿ya? En general en eso ustedes para llegar a esa condición hay que descartar todas las otras. Y muchas veces son temas netamente conductuales. Por ejemplo, yo tuve un caso una vez de una gatita que tenía alopecia, siempre tiende a ser simétrica y bilateral, ¿ya? Y era mucho. Entonces la tutora le hicimos todos los exámenes y después ya me empezó como a contar la vida de la gatita y de ella, y me dijo, pucha, en la casa nadie quiere a la gata, es como un estorbo, me dijo. Entonces yo así como, pucha, quizás puede ir por ahí. Y yo lo que hice, ¿se acuerdan? Creo que les subí que era como un paper donde salían como las 5 requerimientos medioambientales de los gatos, salía todo el detalle, se lo imprimí a la señora, se lo entregué, le expliqué y me empezó a hacer algunos cambios y nosotros no le dejamos ningún tratamiento porque todos los otros exámenes salieron limpios y le empezó a crecer pelo. Entonces era netamente una alopecia psicogénica asociada al estrés que ella tenía en casa, porque obviamente incluso la gata era extremadamente amorosa, como que en consulta te hacía cariño, se mostraba la guatita, te dejaba manipular, que es súper poco común incluso en gatos. Entonces yo le dije, solo cambiamos esta parte, que era un poquito tomarle más atención a la gata y hacerle obviamente jugar más con ella para ir minimizando como quizás el estrés que ella sentía en el hogar, y le empezó a crecer pelo. ¿Ya? Entonces, pero eso ustedes llegan solo cuando ya hayan hecho todas las otras pruebas, ¿ya? Y también pueden haber algunos procesos sistémicos que puedan igual generar lesiones como cutáneas, como el herpes virus, por ejemplo, la inmunodeficiencia y la leucemia también pueden generar, pero no son tan comunes, incluso ahora no los vamos a abordar, ¿ya?
Entonces, los signos clínicos, como les decía, en los gatitos tienden a generar como diferentes condiciones que generen prurito en diferentes niveles, obviamente, ya pueden generar las mismas lesiones en los gatos. Por ejemplo, tenemos el prurito facial, ya que se caracteriza porque está localizado principalmente en cabeza y cuello, ya. En la dermatitis miliar, que es como unos granitos chiquititos, que si uno visualmente puede que no lo observemos, pero sí al palpar las zonas, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la revisión general del paciente, ustedes lo van a notar, porque puede que incluso no se le caiga el pelito, pero sí ustedes al palpar van a notar lleno de granitos chiquititos, ¿ya? Y generalmente se tiende como a localizar a nivel de la zona lumbosacra en los gatitos, a nivel del cuello y algunas oportunidades también en el abdomen, ¿ya? Tenemos la alopecia simétrica autoinfligida o autoinducida, que es cuando obviamente ellos, como les pica, como ellos presentan prurito, empiezan a acicalarse constantemente y empieza a generarse como esta alopecia. Y tenemos el complejo granuloma eosinofílico, que se presenta de diferentes formas, que también se los voy a mostrar. ¿Ya? Diga. ¿Cuál era la dermatitis Miliar. miliar? Sí, son como muchos granitos chiquititos. Es como, por ejemplo, a nosotros cuando nos da como urticaria con algo y nos da como mucho, bien, es así. Ya solo que los gatitos, como les digo, les puede pasar desapercibida si no lo revisan. Ya, porque muchas veces puede que no tengan pérdida de pelo, pero sí tengan la condición. Es súper común en una patología que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, primero tenemos el prurito facial, ¿ya? Está caracterizado como cuando son condiciones que tiene un prurito muy intenso en los pacientes. Quizá en condiciones más leves no van a lograr ver esto, ¿ya? Incluso cuando ya quizá es la condición mucho tiempo, empiezan ustedes a notar ya heridas más grandes, empiezan a notar como heridas más eritematosas, escoriaciones, costras incluso se ven, por ejemplo, puede ser, no sé si me servirá esto. Pueden ser lesiones como muy chiquititas, como esta de acá, ¿ya? O también pueden ser ya lesiones obviamente mucho avanzadas a nivel de la cabeza. Y pueden haber pápulas, escoriaciones, erosiones, úlceras, ¿ya? Y también otitis externas, afectando principalmente la zona de la cara y del cuello. Es como las más características. Y ciertas enfermedades obviamente sí las pueden generar. La verdad que al final todas las que vamos a ver pueden generar todos los patrones. Entonces eso es como lo complicado en gatos, ¿ya? Muchas veces no podemos llegar como a un diagnóstico específico, a un prediagnóstico solo por la localización de las lesiones. En comparación a los perros que nos pasan, por ejemplo los perros, yo nunca he visto un perro con dermatitis miliar, ¿ya? Por ejemplo los perros es súper común la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga, pero se manifiesta principalmente con alopecia, ya, y obviamente con prurito excesivo y eritema en la zona. Pero los gatos es muy característico que tengan dermatitis miliar en esa zona, y puede que ni siquiera tengan alopecia, pero sí quizás hipotricosis, que es pérdida del pelito, ¿ya? Entonces acá pueden ser todas estas lesiones, como les decía, dermatológicas como atópicas, ya también de ectoparásitos, y también pueden haber otras causas como a nivel de boca, ya, porque a veces les incomodan las lesiones. Ya vimos en la parte de digestivo que eran muy dolorosas las condiciones como a nivel dental, y ellos intentan como a veces el signo de Powell, que era como tocarse con las manitas, entonces pueden llegar a generar lesiones asociadas a eso también, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que obviamente revisar también la cavidad oral, y muchas veces, por ejemplo, estos pacientes pueden requerir, solo cuando vemos esta condición, quizá algún tratamiento al inicio para que no siga como empeorando la condición mientras buscamos la causa, ¿ya? Y lo otro que muchas veces necesitamos utilizar un collar isabelí, ¿ya? Hoy en día igual en gatitos existen unos que son como de, no sé si son como de plástico, pero es como no rígido, ya a los gatos les incomoda menos ese tipo de collar isabelina en comparación al que todos conocemos, y les incomoda mucho más. Ya los de donita, los gatos no les gusta mucho, yo encuentro que el otro les gusta más, que uno como azul, pero debe ser como un material específico, que no es tan duro. Tenemos entonces, como les había dicho, la dermatitis miliar. Estas fotos no son muy buenas, pero como les decía, son muchos puntitos, y si ustedes ven, en estos casos yo creo que se depilaron la zona, ¿ya? Porque están como muy alopésicas. Entonces yo creo que fue al menos la de abajito que fue depilado como para revisar, y es porque netamente muchas veces les pueden pasar por alto si no revisan y no hacen el examen clínico exhaustivo, ¿ya? Acá ustedes van a ver lesiones papulocostrosas, y van a ser generalmente generalizadas en la zona, no es como una, como quizás la anterior, que es como más localizada, y lo mismo, puede ser, lo que yo más he visto es dorso lumbar, ¿ya? Y en el cuello, pero también en el abdomen pueden generarse, como en la fotito, si no me equivoco, de arriba, ¿ya? Y también pueden estar acompañadas, como por ejemplo acá,
con alopecia autoinducida, porque a ellos les incomoda tanto esa zona que empiezan obviamente a retirarse incluso el pelito por acicalarse mucho. Y la alopecia autoinducida es la que ya les he comentado, ¿ya? Y se manifiesta principalmente a nivel de los flancos, abdomen y el dorso de los pacientes, y es como consecuencia quizás de las otras cosas, ¿ya? Y en algunos casos igual pueden que vean solo la alopecia y no, por ejemplo, la dermatitis miliar, como es el caso de abajo. ¿Ya? Cuando es en abdomen, generalmente siempre está asociado a dermatitis miliar, como que yo las veces que lo he visto, siempre las he visto ambas, ¿ya? Como en conjunto. Y lo otro que, por ejemplo, nosotros podemos evaluar si es una alopecia como por una condición que se esté cayendo el pelo y no es porque el gato lo está generando, es que ustedes observen la zona, la verdad, porque van a ver que el pelaje está como algunos pelitos más largos, otros pelitos más cortos. Se nota que es como, no porque se está cayendo naturalmente el pelo, sino que es porque el gato se está sobrecicalando, muchas veces asociado al prurito. Y entonces pueden ver como ciertas características del examen clínico. Y el complejo granuloma eosinofílico, que también es súper común en estos pacientes que tienen más que quizás condiciones ectoparásitas, más asociado a alergias, ¿ya? A distintas condiciones. Y este se puede presentar de diferentes formas, de 3 formas principalmente, ¿ya? Tenemos el granuloma eosinofílico, que afecta principalmente a los muslos, el mentón y la cavidad oral. La verdad que yo las veces que lo he visto en esas zonas, ¿ya? Y es este. No sé si marca, no marca para ella. ¿Ya? Y las placas eosinofílicas también las vamos a ver. ¿Alguien me dijo? ¿No? Yo también. Ahí. El primero. Ya. Las placas eosinofílicas se van a presentar, por ejemplo, en la zona inguinal, en el abdomen, en el cuello y la zona interdigital. Y las úlceras indolentes generalmente están en el labio superior. Es súper común que ustedes vean como esto. Miren, estas dos de acá arribitas son úlceras indolentes. Este es un granuloma, ¿ya? Y estas son placas. ¿Ya? Si ustedes ven, las placas son como más lisas, ¿ya? Y el granuloma obviamente tiene un volumen mayor y acá también es como entre liso, pero la zona alrededor está como inflamada, ¿ya? Y generalmente uno lo ve en las zonas del labio superior. ¿Y la evolución es distinta a la que produciría Sí, es que pasa que las alteraciones sistémicas, la verdad, es una úlcera solamente, como que falta un pedacito de la capita, ya es diferente. no podría... Sí, no se puede como correlacionar ambas, ya yo encuentro que cada una es como más específica. Pero estas tienden a ver como en diferentes partes del cuerpo y, por ejemplo, tienden a ser muy características que estén en esas zonas, ¿ya? Si la única desventaja es que los gatos... todas las condiciones que vamos a ver podrían llegar a generar cualquiera de estos. Claro, hay algunos que son como más característicos, pero que el paciente tenga otra reacción cutánea no quiere decir que sea quizás la condición que sospecha, ¿ya? Entonces el diagnóstico, la verdad es esencial primero hacer una anamnesis, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, les van a llegar con los problemas dermatológicos que quizás ya han pasado por otras partes y no saben qué ha sucedido. Muchas veces si se les escapa de las manos, siempre obviamente derivar a un colega que se dedica al área, ¿ya? Pero muchas veces sí podemos hacer cosas, sí podemos hacer quizás un examen que nunca se ha hecho, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar a hacer ese historial de los fármacos que ha consumido previamente, cómo el paciente ha respondido a esos fármacos también, porque es típico que obviamente que uno lo que pensaría en administrar a estos pacientes es corticoides. Entonces hay pacientes que quizás no van a responder adecuadamente, entonces podría ser quizás una condición mucho más severa que la que sospechamos, ¿ya? Y el periodo obviamente de que el paciente cursa la condición también, porque hay cierta estacionalidad en algunas condiciones, no en todas, si vive o no vive con otros gatos, si sale al exterior o no, entonces todas esas cositas en anamnesis son fundamentales para nosotros ir como ordenando nuestra lista de prediagnóstico. Y también obviamente tenemos exámenes que en consulta sí se pueden hacer, ya obviamente que uno después nos manda a un laboratorio para que los procesen. Incluso si tienen microscopios en la clínica, hay algunos que ustedes ya pueden llegar al diagnóstico definitivo, ¿ya? Tenemos la tricoscopía, que es el examen directo de pelo. Es retirar un pelito y revisarlo al microscopio y se evalúa principalmente como la estructura del pelo para evaluar si incluso, por ejemplo, en alopecias autoinducidas, uno puede evaluar ciertas características que nos puede decir ya, no es una alopecia que se esté cayendo el pelo, sino que el gato lo está produciendo, ¿ya? A nivel como microscópico. Tenemos la citología, que es el estudio de células, ya ustedes las pueden tomar de diferentes formas, pueden hacerlo por impronta, pueden hacerlo por un raspado también, y en otros momentos puede ser obviamente el más común que se las
aspirado con aguja fina, ¿ya? Si es una lesión muy sangrante, con impronta le sirve, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues en perros, cuando los perros tienen TBT, uno lo hace por impronta y no lo hace por aspirado con aguja fina porque son lesiones que sangran mucho, ¿ya? Y tenemos el cultivo, ¿ya? El cultivo obviamente es para evaluar, aislar y cultivar organismos. Si es, por ejemplo, asociado a algún tipo que ustedes sospechan como bacteriano, obviamente siempre va a ir en correlación el antibiograma, ¿ya? Y si es de hongo, obviamente solito porque no hay algo más para que evaluemos sensibilidad. Y ya la histopatología, que es un estudio microscópico de la biopsia, obviamente, de la piel, ¿ya? Y eso muchas veces ya nos entrega como un diagnóstico más definitivo, principalmente asociado a las neoplasias, ¿ya? Porque recuerden que la citología nos puede como acercar algunos prediagnósticos como neoplásicos, por ejemplo el mastocitoma, por citología sí podemos llevar a un diagnóstico definitivo, solo que la histopatología nos va a entregar como un grados, ¿ya? Igualmente hay otras condiciones neoplásicas que no vamos a llegar al diagnóstico con una citología, pero es la primera aproximación que ustedes tienen cuando tienen un aumento de volumen, por ejemplo, un tumor o una masa, ¿ya? Entonces sí o sí hay que hacerla, es fácil de hacer y se puede mandar a un laboratorio, es mucho más económica incluso que la biopsia, obviamente, que requiere que el paciente lo sedemos y otras condiciones, ¿ya? Y también, ¿por qué es importante la citología? Porque también necesitamos evaluar si esa cirugía que se va a hacer después hay que sacar o no los bordes adecuados, porque cada, por ejemplo, condición neoplásica, no sé, pues hay algunas que son 3 centímetros de bordes y 2 de profundidad sí o sí, ¿ya? Entonces, si no hacemos la citología, por ejemplo, en ciertas neoplasias, no vamos a saber previamente qué era esa masa. Entonces, yo siempre aconsejo que la hagan, ¿ya? Nunca dejen de hacerlo. A veces, claro, no nos va a salir nada y da como lata que el tutor haya gastado dinero pero es la primera aproximación de cualquier aumento de volumen, ¿ya? Y acá hay como un cuadrito, ¿ya? En relación a los 4 reacciones cutáneas que ya le había conversado, ¿ya? Y están, por ejemplo, diagnósticos diferenciales que se podrían generar en relación como a cada uno de esos patrones cutáneos, porque recuerden que son solo presentaciones dermatológicas en el paciente felino y qué test deberían hacer como dependiendo de lo que esperarían, ya como de sus prediagnósticos. Y van a notar que algunos incluso hasta se correlacionan entre sí, ya, porque recuerden que un patrón puede estar presente en diferentes condiciones. ¿Ya? Y acá mismo le dejo así como parásitos, infecciones. Por ejemplo, acá tenemos parásitos, infecciones, alérgicas, ya no sé. Y acá también están asociadas las condiciones conductuales que yo les conversaba, como esta dermatitis psicogénicas, que no encontramos en ninguna otra condición, y también el dolor, porque los gatos con dolor se pueden comenzar a retirar el pelito o a generarse, por ejemplo, pacientes con osteoartritis, ¿ya? Empiezan muchas veces a acicalarse ciertas áreas en donde les duele más. Entonces puede ser que no tenga ninguna de las otras condiciones, por eso siempre hay que hacer una anamnesis adecuada, hay que recopilar toda la información que tenemos, también correlacionarla con la edad que el paciente tiene, ¿ya? Y ir descartando como las otras cositas, ¿ya? Eso es como importante. Entonces vamos a empezar con la que es muy común, la verdad, ya que en perros yo creo que también es demasiado común. En perros, en gatos quizás pasa más desapercibido netamente porque las lesiones por el pelo, por el tipo de pelo que tienen los gatos, muchas veces los tutores si no le hacen cariño no se van a dar cuenta, ya, porque por la dermatitis miliar que tiende a ser como más a la palpación que lo van a determinar, ya. Y la causante principal tanto de la alergia, de la picadura de la pulga en gatos y en perros es la pulga del gato, ¿ya? Entonces es esencial, la verdad, que manejar esto, porque incluso si pensamos que es la más común, hay que manejar a todos los pacientes que hay en casa, solo que obviamente van a haber unos que son más sensibles a la condición que otros. Hay pacientes, por ejemplo, que uno encuentra y están llenos de pulguitas y no les pasa nada, ¿ya? Hay otros que tienen una pulguita y obviamente se puede desencadenar la condición, entonces no quiere decir que es como por la carga de pulguitas que pueda suceder, ¿ya? Sino que es netamente una sensibilidad como inmune de cada paciente a eso, ¿ya? Y pero en ese sentido puede ser como hereditario, ¿no? Como inmunológicamente lo que le pasa. la verdad que no hay como una heredabilidad de la condición, la verdad. No, Mala suerte, ¿no? sí, porque hay ciertas enfermedades que claro, que son recesivas autosómicas, que de una generación a otra se pueden pasar, pero esto no.
solo que es una condición de cada paciente, ¿ya? Y esta genera un prurito intenso cuando ya quizás en el pasado no se ha tratado, o como les decía, cuando ustedes ya ven que el gato presenta prurito, es porque, y lo están observando, es porque ya es un grado mucho mayor que quizás cuando lo hacía a escondidas, porque ya ni siquiera alcanza a ser escondido, sino que lo hace en cualquier momento, ¿ya? Y como les decía, es una reacción de hipersensibilidad principalmente a los antígenos que están presentes en la saliva. Ya no es como la pulga en general, es la saliva de la pulga es la que genera esta hipersensibilidad, al igual que en los perros, ya no es la pulga en sí, ¿ya? Y también ustedes obviamente lo podrían llegar a sospechar, dependiendo del patrón que les voy a mostrar, y también porque, por ejemplo, lo primero que uno hace es preguntar si tiene antiparasitarios externos del paciente, ¿ya? En esa parte de anamnesis pregunten siempre como separado, antiparasitario interno o antiparasitario externo, porque si lo hacen en conjunto, los tutores a veces no entienden la diferencia entre uno y otro y le dicen, no, sí, está todo al día. O lo mismo de las vacunas, como que, por ejemplo, en las pruebas de clínica, ustedes como tienen que atender solitos, ¿ya? Todos le preguntan, ¿las vacunas están al día? El tutor, sí, sí, sí. Y yo después empiezo a ahondar y tiene así como la antirrábica hace 10 años atrás. Entonces tienen que ser un poco más meticulosos como en el momento de preguntar, porque por ejemplo en un gato que sospechamos, no sé, de leucemia, ustedes le preguntan, no tiene todas las vacunas, pero no hicieron como, especificaron cuál vacuna, obviamente nos podemos pasar como por alto algo, ¿ya? Entonces nunca hagan como el global, sino que preguntan como cada uno, porque hay gente que no entiende de esas cosas, ¿ya? Y más en Melipilla les va a tocar todos esos casos de gente que no comprende mucho la situación, porque obviamente falta un poquito más, como no está como tan evolucionado la medicina veterinaria en comparación acá a Santiago, ¿ya? Y como les decía, a nivel como de etiopatogenia, la pulga es la culpable, ¿ya? La pulga, es típico que la gente les diga así como, no, si mi gato no tiene pulga, y como que se enojan así como que si fuera algo terrible. Y nosotros lo revisamos y está lleno de fecas de pulgas, pero no tiene pulgas, ¿ya? Es porque las pulgas no viven al 100% arriba del paciente, sino que ellos se alimentan de los pacientes, se alimentan de la sangre del gato principalmente, después va al perro, y si no encuentra el perro, va al humano, ¿ya? Entonces las pulgas pueden estar en cualquier parte. Entonces que no veamos en consulta no quiere decir que el paciente no tenga pulga. Y la gente como que siempre les va a decir eso. Entonces siempre revisen y siempre les explíquenle esto, que pueden estar en los sillones, puede estar en la alfombra las pulgas, y no quiere decir que no sea la causante de la condición del gatito, ¿ya? Y como les decía, es asociada a una hipersensibilidad de algunos antígenos que están presentes en la saliva, ¿ya? Y que puede ir generando obviamente una hipersensibilidad mediada por IgE. Entonces a veces como, por ejemplo, en el leucograma a veces sí nos podrían salir quizás los eosinófilos un poquito alterados como con estas condiciones en general, ¿ya? Y principalmente como las más atópicas. Y las hipersensibilidades retardadas después se tienden a generar, pero a diferencia de los perros, que esta es como mucho más llamativa, en los gatitos tiende a ser como súper subclínica y leve, entonces tiende a no notarse mucho. Y los signos clínicos, por literatura se describe que desde los 6 meses como más común, pero no hay como cierta edad que los pacientes lo podrían llegar a generar, ¿ya? Por ejemplo, un gato que nunca tuvo y después es obeso a futuro, ¿ya? La obesidad puede generar dermatopatías, ¿por qué? Porque los gatos no se pueden acicalar todas las partes. Por ejemplo, mi gatito, que nunca fue alérgico a las pulgas, ya también tiene alergia a las pulgas ahora porque está obeso. Ya, porque obviamente como que se empiezan a correlacionar algunas comorbilidades. ¿El pelaje largo también es predisponente a...? No, ninguno. Pero al no poder como lavarse completo, ya como que se aburre y ya se deje de lavar. Difícil, la verdad, porque al final el tema del acicalamiento es normal de los gatos, ellos lo hacen siempre. Entonces no creo que sea como un factor que sea de pelaje largo o corto, ya, porque ellos todos los días deben acicalarse. Esa es como su rutina habitual. Si el gato deja de acicalarse o se sobreacicala, algo siempre puede estar sucediendo. Por eso yo le digo a la gente que quizás no es tan, como que no observa tanto a sus gatos porque no está en el día o porque no les importa, el tema del acicalamiento es esencial. Si uno ya ve un día que el gato ya está como, prefiere dormir que acicalarse, es raro, algo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? No vamos a tener idea hasta que empecemos a hacer quizás exámenes, ¿ya? Y puede generar diferentes lesiones, puede generar por ejemplo lesiones papulocostrosas, eritema, hipotricosis, ¿ya? Pero lo más característico, como les decía, es la dermatitis miliar, ¿ya? Que es asociada principalmente al lumbosacro, a nivel del cuello y posteriormente a nivel del abdomen, y en el abdomen ya empezamos a ver principalmente esta alopecia asimétrica autoinducida,
ya que es como que están relacionados. Pero también pueden haber los otros patrones, también podemos ver un paciente con un granuloma eosinofílico, con una placa, entonces no nos quiere decir como si no lo tiene, es que no es la condición, ya que la más característica es la dermatitis miliar en pacientes con esta condición, pero tienen que palpar, ya porque muchas veces puede que no esté relacionado a alopecia y si no lo palpan, se les va a pasar, ¿ya? Y también se describe que tiene como esta condición de estacionalidad, ya como que los perros, por ejemplo, cuando son alérgicos a las pulgas les da más fuerte en verano, en primavera, porque obviamente hay una mayor carga, pero yo creo que hoy en día la verdad que las pulgas están todo el año, ya ahora como que no la vemos en invierno, las vemos igual, siempre están. ¿Ya? Entonces va a depender también de las características como de los estilos de vida que vivan los pacientes, pero generalmente yo siento que puede estar en cualquier momento, solo que aumentan mucho más las condiciones en estos climas obviamente que hace más calor. Y la enfermedad, si no se trata, obviamente con el tiempo puede ir empeorando, ya como cualquiera de estas condiciones que vamos a mostrar. Y acá hay fotitos, ¿ya? Si ustedes ven, son como las mismas lesiones y son de diferentes pesos, pero de diferentes libras, ¿ya? Lo más característico es la dermatitis miliar asociada a la zona lumbosacra, acá es a nivel del cuello, si no me equivoco. Abdominal. O abdominal, que de acá se ve diferente. ¿Ya? Acá también lumbosacra y esta de acá, no se ve como bien, pero por ahí hay cualquier parte. Ya, pero lo más común es eso, y se ve de esta forma. Y muchas veces, como le digo, puede ser que tenga incluso, no alopecia, pero sí hipotricosis, ¿ya? Y que se alcanza a ver como más rojito, o sea, menos pelo. Pero, por ejemplo, en los perros se tiende a ver más eritema, como que está más rojita la zona en comparación a los gatos, que es más lleno como de granitos, ¿ya? Estas lesiones papulomostrosas. Y el diagnóstico obviamente va a ir como en base a la anamnesis, pero lo más importante es el examen clínico que ustedes van a hacer. ¿Y qué va a pasar? Van a observar pulgas o van a observar ya fecas de pulga. Incluso eso es más común, más que la pulga en sí, es mucho más común ver las fecas, ¿ya? Que se ven como estos puntitos negritos como en el pelaje, ¿ya? Y ahí es cuando el tutor le está jurando que no tiene nada, que nunca le ha visto una pulga y por ejemplo hay veces están llenos de fecas de pulga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí uno lo puede como limpiar con agüita oxigenada y en una gasita, por ejemplo, van a notar que se va a poner como rojito, porque son como restos obviamente de las pulgas, son las fecas y tiene sangre. Entonces ahí le podrían como explicar al tutor que el paciente sí tiene pulgas, ¿ya? Y la no visualización de las pulguitas no quiere decir que no tenga esta patología. ¿Y qué podrían hacer ustedes en consulta? Y es lo que yo siempre hago cuando hay problemas dermatológicos, es iniciar con un tratamiento obviamente para pulgas, ¿ya? Porque así vamos evaluando cómo el paciente responde. Por ejemplo, en el siguiente control el paciente ya no tiene prurito, ya o sea, las lesiones ya empiezan a remitir, es porque lo más probable es que sea esto y no sea otra condición, ¿ya? Porque recuerden que nuestra día a día no todos los tutores pueden acceder a todos los exámenes. Entonces quizás a este paciente que tenemos como la sospecha de, antes de pedirle, no sé, el directo de pelo, cultivo de hongos, una citología, una biopsia, quizás hagamos primero esta parte y evaluamos en una semana más cómo responde el paciente, ¿ya? En caso de que el tutor no tenga como no la disponibilidad, sino que los recursos como para comprar algún antiparasitario y el gato tenga algún tipo de lesión como en el sector donde se coloca el antiparasitario, ¿cómo sería ahí? ¿Se coloca igual en la lesión? ¿O? Es que no se colocan en las lesiones, o sea, ¿te refieres como a los tratamientos para las pulgas? Sí. Sí, se colocan generalmente en la zona de acá, entonces no se coloca como in situ en la lesión. Claro, si el tutor no puede acceder, es difícil porque no tenemos nada así como mágico para que obviamente baje la carga y la lesión. Entonces, sí o sí, ahí tenemos que empezar a darles opciones, porque hay unas opciones mucho más baratas que otras. Incluso se las puse en unas fotitos. ¿Incluso en el ambiente donde se maneja el gato? También sí, pero igual no va a ayudar, o sea, sí va a ayudar, pero claro, pero no va a hacer que el paciente desaparezca las lesiones o que no se sigan generando, ¿ya? Entonces es como complicado. También existen como pruebas intradérmicas en otros países, pero acá nosotros no tenemos. Entonces, principalmente lo que tenemos es eso, visualizar las pulgas o visualizar obviamente las fecas de pulga, que es lo más común. Ya, y ahí le tienen que explicar al tutor, porque incluso a los tutores cuesta mucho que entiendan que su gato es alérgico a las pulgas. Y tipo que les tira la talla así como, pero si yo lo encontré en la basura, lleno de pulgas y no tenía nada, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿ya? Entonces hay que saber que las pulgas no viven todo el día arriba del paciente, por ende que al llegar a consulta pueden que no encontremos nada y les pueden llegar como estos pacientes sí que tengan muchas. Incluso cuando ustedes ven garrapatas en gatos,
es porque ya el ambiente es muy sucio, ya hay una alta carga de incluso de ectoparásitos en el lugar donde vive el gatito. Yo he visto gatos con garrapatas, gatos chiquititos incluso, y hay muy pocos productos que sirven para garrapatas, ya no todos sirven para ellas, pero eso quiere decir ya que el lugar es un poco complejo como quizás de manejar. ¿Mm? La verdad que en el último tiempo el tema como de la pulga con el micoplasma se ha dicho que ya no es tan así. Sí, como que en el pasado incluso hasta la literatura indica como que el micoplasma, o sea, la pulga es transmisora de micoplasma, pero hoy en día incluso los que se dedican como medicina felina indican que ya olvidémonos como que la pulga es la culpable. Pero no hay como, no sé qué base como que haya asociado a eso. No he buscado. Cuando nos toque esa parte voy a buscar información. ¿Ya? Y en el tratamiento entonces, si pensamos que sospechamos de pulguitas, obviamente tenemos que hacerlo asociado a algún tipo de parasitida, ya que ataque las pulgas. Ya la idea es que ataque como todas las larvas, los adultos, porque si ataca solo una parte, quizás no nos va a hacer el efecto, pero la mayoría de los productos que tenemos disponibles en el mercado atacan todas las etapas de las pulguitas. ¿Ya? Entonces eso es algo positivo. Y lo otro, obviamente, tenemos que evaluar como los hábitos del gatito, si vive o no vive con otros gatos. ¿Por qué? Porque al gato no nos sirve de nada aplicarle un producto y, no sé, pues vive con 10 gatos más que no le van a aplicar nada, ¿ya? Porque igual va a pasar incluso que el gato siga teniendo las lesiones, quizás no tan graves, pero sí puede seguir generándose como las lesiones cutáneas, ¿ya? Y la verdad que hoy en día ustedes llegan a un momento que hay muchos productos mucho más seguros que cuando yo estudiaba en la U, ¿ya? Incluso todas estas patologías que yo les voy a mostrar en mi U era ivermectina, pero hace ya hartos años, por 7 o 10 años atrás, ¿ya? Entonces hoy en día ustedes tienen productos mucho más seguros y elaborados para pacientes felinos, ya en comparación quizás al pasado, entonces mucho más fácil. Y lo otro, por ejemplo, que quizás todas estas condiciones de sarnas, de pulgas, van también disminuyendo porque hay una educación mayor con el tema de los antiparasitarios externos en gatos, en comparación al pasado. Ya incluso en perros igual, con el tema de los comprimidos, ahora ya las sarnas incluso se ven cada vez menos. Por ejemplo, uno en la calle a veces veía un montón de perros con sarna sarcóptica. Hoy en día ya uno no ve lesiones así, o desmodicosis, que es algo más inmuno asociado al paciente, pero ahora no se ven tanto porque ya es más común que incluso hasta perritos en las calles les den simpática, porque muchas veces las agrupaciones se preocupan como de esas cosas, entonces uno va viendo como ciertas patologías que ya van disminuyendo su presentación, ¿ya? Y también podemos en algunos casos administrar corticoides, pero así como a corto plazo, netamente si es un prurito muy intenso, mientras quizá el tutor no puede acceder a comprarle como el producto que es el esencial, ya que es para obviamente matar las pulguitas. Tenemos diferentes productos hoy en día, que por ejemplo tenemos la selamectina, que incluso la selamectina está la forma solita, ya que es la selamectina al 6% o al 12%, que es esta cajita rosadita o azul, ya, pero también tenemos las potenciadas con isosaxolinas hoy en día, que son muy buenas, incluso son una de mis favoritas, que es el Revolution Plus, ya como nombre comercial, y también tenemos algunas que son de imidacloprid, ya, que esas, la única diferencia con las otras quizás es que tienen solo efecto para pulguitas, no les sirve para ácaros. Y entonces ustedes están sospechando también de alguna condición acaricida, no les va a servir, solo es para pulgas, ¿ya? Entonces esas, por ejemplo, esos productos, yo los utilizo, ay, justo estaba ahí la fotita, por ejemplo, estas de acá bajitos, las puse juntas, ¿ya? Son del mismo principio activo, que es el imidacloprid, y la diferencia es el valor, porque obviamente son de diferentes laboratorios, pero es exactamente lo mismo, y entre las dos, la más económica es la Power, ¿ya? ¿Cómo? Es que el Brotline ya se sacó del mercado porque ahora evolucionó al Netvercom. Incluso a mí nunca me gustó el Brotline, ni siquiera lo usaba, porque los gatos llegaban llenos de pulga igual, porque es fipronil. No sé, nunca me gustó. No, o sea, todos quedan así, sí, todos quedan, porque todos son aceites, como tienen que traspasar la barrera cutánea, todos estos son un aceite, ¿ya? Entonces, la más económica en un tutor que no tiene quizás tanto dinero para tratar al paciente, denle las opciones de Power. Dejen toda la lista y ahí le dejan como anotadito quizás que esa es la más económica para... ¿Y todas son pipetas? Sí. Yo sé que me va a decir que depende del caso, pero el uso de acaricida tópico el original, ¿sí? mejor utilizar una isoxalina. Para los otodectes, ¿te refieres?
La verdad es que sí se puede tópico, ya, pero en general uno lo hace tópico cuando ya son como casos muy severos, ya. Yo lo he utilizado, incluso en consulta he Pero ya utilizado cuando ya tiene que estar como acompañado de una limpieza. Igual Sí, siempre con limpieza porque esos ácaros se alimentan incluso de estos detritos que ellos mismos generan. Entonces sí o sí tiene que ser limpieza asociado al producto, ¿ya? Pero sí se puede. Pero muchas veces la verdad que aplicándola donde siempre se aplica anda muy bien. Anda muy bien, la verdad. Ya porque estos productos son súper buenos hoy en día. Entonces, como les decía, si el tutor no tiene tanta dinero, la Power, ya que es lo mismo incluso que la Advantage, ¿ya? Y esta es más cara, mucho más cara. Estas dos solo es para pulgas, ¿ya? Todas estas de acá, ¿ya? Estas tienen efecto para pulguitas, obviamente, para garrapatas y también para ácaros, porque son productos acaricidas, ¿ya? Hoy en día lo más común son las isosaxolinas, como por ejemplo, no se pueden perros, Simparica, Netgar, Bravecto, ¿ya? Nosotros tenemos hoy en día Netgar Combo, que llegó hace muy poquito al país, ¿ya? Y el Bloodline evolucionó esto. ¿Ya? Incluso Bloodline ya se está sacando como del mercado, lo que debe quedar es que no se han vendido nomás, pero este es el que se va a utilizar ahora. ¿Por qué? Porque este tiene para parásitos internos, que tiene para Cicuantec, y para parásitos externos, ¿ya? Pero ya isosaxolinas. También tenemos el Bravecto Plus, que también está el otro Bravecto, pero no lo puse, pero es lo mismo. Tenemos el Advocate también, que es acaricida y para pulguitas, y el Revolution. Este también recuérdenlo, porque este le sirve para gatitos chiquititos, ¿ya? Para perros y gatos chiquititos, y es súper seguro también, ¿ya? Incluso la celamectina en sí es uno de los productos más seguros para pacientes pequeños, ¿ya? Pero si le llega un gatito, por ejemplo, de 3 meses, que es muy chiquitito, es una opción muy factible, Profe, es muy segura. ¿cuántos meses se puede colocar esto? Esto se puede colocar desde, por ejemplo, el Revolution, se puede colocar como desde que pesan 500 gramos, incluso menos. El Netgar es de 2,5, incluso mira, el Netgar Combo es de 800 gramos. ¿Ya? Incluso todo esto son muy seguros, la verdad, para gatitos chiquititos. Si, por ejemplo, le llega uno extremadamente chiquitito, así como, no sé, 3 semanas, ¿ya? Ahí lo más seguro en este tipo de condiciones es el fipronil, ¿ya? La única desventaja, el fipronil. Sí, el fipronil es como el Frodon, el Fiproquil son los nombres comerciales. El fipronil es lo más seguro para hembras gestantes, para pacientes muy chiquititos. La única desventaja es que no sirve mucho porque ya genera una resistencia tremenda con el pasar del tiempo, ¿ya? Porque antes servía mucho, hoy en día no, ¿ya? Entonces ahí uno también tiene que ir evaluando como la cantidad de gatos que tienen en casa, por ejemplo, algo que no se debería hacer, pero yo lo hacía a veces, como ya les he comentado, yo trabajaba en un lugar que la gente no tenía muchos recursos. Estas pipetas, ya, una dice que es hasta 4 kilos y la otra dice que es hasta 8, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esta tiene 0,5 ml y ese tiene 1 ml. Lo que yo hacía, cuando tenía muchos gatos, le decía, compresa y la dividimos. Yo como que la sacaba de la jeringa y le ponía 0,5 a un gato y un 0,5 a otro, ¿ya? Y le estoy aplicando lo que se debe. Pero no sé si se puede, pero sí sirve, claro, no es una cosa, pero a veces hay que arreglárselas, ¿ya? Porque no sé, una vez me llegó una paciente que estaban todos llenos de pulga y eran 6 gatos. Sí, es que al final es la misma concentración, solo que es el doble en ml, ¿ya? Lo otro que cualquier tipo de pipeta, si ustedes leen sus prospectos, pueden tener efectos adversos asociados a la localización, ¿ya? Se les puede caer un poco el pelo en la zona, ¿ya? Para que no se asusten y explicarle al tutor y todo. Explíquenle siempre cómo se aplica, le muestran un dibujo o que ellos lean en casa la cajita, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden pensar que al igual que un perro se va a tomar, ¿ya? Entonces, sí o sí estas son tópicas y son muy efectivas, la verdad, hoy en día. Hoy en día en Chile, hasta el momento no tenemos comprimidos para gatos, ¿ya? Pero en otros países sí existen. ¿Qué más? Consulta, como el ejemplo que dio, no tiene nada que ver con el peso, como es, por ejemplo, los en spray. No, estos son como por... En spray, Claro, tiene sí, que son ver el hartos, peso y sí. todo para darle como lo que corresponde al caso de perro. Pero en gatos, Es que esto es lo mismo, todas estas pipetas son por peso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes, ya, la gente tiene muchos gatitos que pesan, no sé, 3 kilos, ¿ya? Uno le podría comprar como esta y dividirlo, porque igual estás cumpliendo el rango de peso. Porque si estás comprando una para 8 y le estás dando la mitad, es para el peso, igual. ¿Entiendes? ya no Ya. es que el ml corresponde No, al peso. Ya. no, porque incluso, al menos en esa, es que la concentración es la misma, solo que viene más ml.
Eso. Quizás algunas te puede salir que sea el doble de concentración y que sea la misma cantidad de ml, ¿ya? Pero incluso estas vienen en un ml y si son gatos grandes queda más mojadita la zona, ¿ya? Y lo otro, yo aconsejo más colocarla como a nivel de entre las orejitas, porque los gatos igual a nivel interescapular alcanzan. Mi gato empieza a tirar con la pata así, le queda todo ahí lleno y después empieza a salivar porque empieza a chupar, ¿no? Entonces hay que ver los gatos, ¿ya? Entonces los gatos como se contorsionan en comparación a un perro, hay que ir buscando las... ¿Ya? Y es malo, pues deben ser súper ácidas esas cosas, po. Lo otro, no tocarle la zona obviamente para que se absorba adecuadamente, ¿ya? Y el pronóstico la verdad tiende a ser favorable, solo que depende del manejo que el tutor haga en casa, porque hay que explicarle que es de por vida la desparasitación externa, porque si no el paciente, si un mes no pasa, va a generar nuevamente la signología clínica, ya no es que vaya a curarse, sino que es el tratamiento de por vida para siempre, y también lo otro que pueden ir rotando para que no se vaya a generar como una resistencia. Y lo que decía el compañero, todo esto también se correlaciona con un manejo del ambiente y un manejo de todos los otros animales en la casa, tanto perros y tanto gatos, porque no nos sirve de nada manejar a uno y que todos los otros estén llenos de pulguitas o que el medio ambiente esté lleno de pulgas, ¿ya? Pero generalmente como lesiones complejas, la verdad no tiende a generar, pero siempre y cuando no esté quizás correlacionada con otras condiciones como, no sé, dermatitis atópicas o hipersensibilidad alimentaria, ahí quizás se pueda agravar un poco más, pero muchas veces no pasa porque hoy en día, como ya les decía, es súper común que la gente maneje adecuadamente estas condiciones, ¿ya? ¿Hay que ir el break? Ah, ya, me queda todavía. También hay que recordar que las pulguitas generan otras alteraciones, ¿ya? Y entre ellas una de las más comunes es el Dipilidium canino, ¿ya? ¿Recuerdan? ¿Alguien lo conoce? Es el más común, ¿ya? Es típico como que la gente le dice, salen como unos granitos de arroz de su zona perianal, ¿ya? Y esto la verdad que para nosotros es inocuo, pero nosotros sí nos podríamos llegar a contagiar igual de la condición si ingerimos una pulga que tiene el Dipilidium adentro. Ya es la única como forma, porque es así como los gatos también ingieren, como por este proceso de acicalamiento, los gatos empiezan a acicalarse y se traga la pulga y se genera el ciclo biológico. Eso de parásito, yo creo que se las pasa, ya, porque es súper común esta condición. También tenemos otra condición que es relevante incluso, pero es un poco silenciosa, ya, que es la Bartonella, ya, que es la enfermedad del arañazo del gato. Y yo siempre, por ejemplo, las personas que uno nota que sí pueden acceder a cosas y a veces empiezan como, no, si no es necesario, si mi gato jamás ha tenido una pulga, vive en el departamento y bla, 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 le explico estas enfermedades, se asustan y ahí recién me aplican la pipeta. ¿Ya? Yo he tenido casos en consulta de tutores que me empiezan a comentar que sus hijos han tenido, por ejemplo, enfermedad del arañazo del gato, humanos, adultos, y que han estado hospitalizados mucho tiempo, ¿ya? La Bartonella al gato no le genera nada, va a haber una clase también de la parte infecciosa de eso, ¿ya? Pero al gato no le pasa nada, no tiene sinología clínica, ¿ya? Pero el gato, si ya tiene la Bartonella en su cuerpo y araña a un humano, el humano sí genera sinología clínica, ¿ya? Por ejemplo, principalmente linfadenopatías severas, abscesos a nivel del hígado, del vaso, principalmente fiebres muy altas de origen desconocido, que a veces a los niños le hacen un montón de exámenes y no les encuentran nada hasta que dicen, quizás puede ser esto, le hacen los exámenes y eran positivos, ¿ya? Entonces hay que pensar, yo a los tutores los que les digo, el gato no tiene la culpa, es usted que no le aplica algo para las pulgas al gato. Porque el gato no tiene culpa de tener pulgas, porque él no está decidiendo eso, pero el tutor está diciendo no aplicarle un producto. Entonces es esencial, ¿ya? Lo otro que el Dipilidium es uno de los parásitos más comunes y se debe manejar con, obviamente, praziquantel, ya que el producto tiene que tener praziquantel. Por ejemplo, en Edgar Combo, la Broadline, si aún pueden encontrar algunas, no sirve porque tiene praziquantel en su componente, pero los demás no tienen praziquantel por si acaso, ya. Entonces, todos los otros productos hay que complementarlo con pastillas, ¿ya? Porque no les van a matar el Dipilidium y que es el parásito como más común que tenemos nosotros en Chile, como que el tutor pueda ver. Obviamente Toxocaracati también tenemos mucho y hay niños que también quedan ciegos por la Toxocaracati. Entonces es esencial que nosotros eduquemos al tutor en términos de salud pública, ¿ya? Incluso ustedes tienen que saber de salud pública, es una de las preguntas que más se hace en el examen de grado, la verdad, porque es algo que independiente del área que nos vamos a dedicar después, cualquier persona les puede preguntar, ¿ya? Entonces, Dipilidium, como les decía, y la enfermedad del arañazo del gato son esenciales, al menos en nuestra como realidad, ¿ya?
Y como le decían, gatitos es silencioso. Y el dipilido en general muchas veces no genera muchas alteraciones. Si ya es mucho, obviamente puede generar como prurito en la zona, o los gatos andan como si nada. Y es fácil tratar. Ya. Y vamos a empezar ahora con las enfermedades como asociadas a ácaros. La primera era solo de pulguitas. Esta la voy a hacer diferente, que voy a pasar los tres y después les voy a pasar el tratamiento porque es similar, ya, como para no repetir todo. La otocariasis entonces es la sarna como otodéctica, también hay literatura que la puede llamar, ya, aunque su componente zoonótico como que tampoco está tan claro que quizás como otras condiciones, ya, y es el típico ácaro del oído. ¿Ya? Esta es asociado como a la familia Ceroptidae, tienen ciertas características obviamente morfológicas el ácaro, y es como un ácaro de color blanquito, tiene patitas largas, ¿ya? Y que sobresalen obviamente de su cuerpo. Esa característica y esa fotito, ¿por qué les sirve? Porque es fácil mirarlo al microscopio y encontrarlo, ¿ya? Es una condición que ustedes, no sé, por ejemplo en Melipilla, uno puede llegar al diagnóstico diferencial porque tenemos microscopio ahí, ¿ya? Y es capaz de sobrevivir ciertas entre días a semanas como fuera del huésped. Entonces eso también es importante para saber si hay un paciente contagiado, infestado, que sea, puede obviamente llegar a generar alteraciones en otros gatitos, ¿ya? Y vive principalmente a nivel de los canales auditivos, ya en los pabellones auriculares, pero muchas veces cuando están en gran cantidad pueden empezar a generar como alteraciones en otras zonas, más que no solo en las orejitas, porque han ido como distribuyéndose hacia otras zonas, ¿ya? Y se describe incluso que gatos que tengan otodectes también pueden ser como más reactivos a algunos como ácaros del medio ambiente, como que naturalmente están y pueden generar como una hiperreactividad mayor, netamente como potenciada por esta presencia de los ácaros. Y lo más común es que los gatos presenten prurito, ¿ya? Y más que el prurito quizás, porque muchas veces los tutores no se dan cuenta, es la secreción que yo les comentaba. Es una secreción oscura, ¿ya? Y es una secreción seca, que muchas veces como por fuera del canal auditivo pueden observarla como un poquito de suciedad. Entonces si ustedes ven eso, siempre revisen el canal auditivo con otoscopio, ¿ya? Porque esta condición, a diferencia quizás de otras, uno puede ver cómo los ácaros, si son en gran cantidad, yo lo he visto un montón de veces, se empiezan a mover, ¿ya? Son como medios blanquitos, entonces ustedes notan como que algo adentro, que es blanquito, se empieza a vehiculizar, ¿ya? Eso pasa más que cuando son muchos, ¿ya? En comparación a quizás cuando son poquitos, pero a mí me ha tocado esos casos que hay muchos, ¿ya? Y de verdad que incluso yo una colega una vez le comenté, le dije, no, pero con el otoscopio se puede ver, y después que le dije eso me dijo, uy, ¿verdad que se ve, que se empiezan a mover, ¿ya? El ciclo biológico son como 3 semanitas del otodectes, entonces ¿eso para qué les sirve? Para saber hasta cuándo como uno debería sí o sí hacer el tratamiento, ¿ya? Y los más susceptibles tienden a ser como los gatitos más chiquititos, ¿ya? Porque los gatitos adultos se describe que podrían generar como una resistencia a presentar como la signología clínica, ¿ya? Y yo les había dicho los signos clínicos, también pueden haber estas lesiones como no solo en cabecita, porque igual empiezan a vehiculizarse en otras zonas, ¿ya? Por ejemplo, el prurito muchas veces, como lo ve uno, cuando uno lo revisa con otoscopio, el gato empieza a rascarse en los oídos. O lo otro que pueden empezar a ver es como que alrededor de las orejas tienen lesiones, no sé, alopécica, hipotricosis, y el tutor no sabe por qué, dice como no, si lo tiene hace 2 meses esas lesiones y no le sanan. Y es porque obviamente el gato, como quiere rascarse las orejas, no alcanza donde están los otodectes y se generan lesiones como afuera de los canales auditivos, ¿ya? Y también pueden haber dermatitis miliar, pero principalmente a nivel de como cabeza-cuello. Pero yo no he visto tanto, yo realmente es como lo más común es las secreciones a nivel de las orejitas. Y como les decía, el potencial zoonótico, la verdad que depende de la literatura, porque hay algunos que dicen que sí, otros que no. Y yo creo que tampoco la verdad, porque yo he visto muchos casos de otodectes. Allá en Melipilla yo creo que todos los gatos tienen otodectes y la gente no describe como unas lesiones como característica, en comparación quizás a la dermatofitosis, por ejemplo, o no sé, pues a las sarnas sarcópticas en perros, que quizás ahí sí podríamos como ver alguna lesión más característica, ¿ya? Entonces creo que es como más por contacto estrecho. Lo otro que entre gatitos, obviamente, si viven en casa, es muy común que tengan todos los gatos, y ahí más si tienen como un contacto estrecho.
y las lesiones son estas. Por ejemplo, ese tipo de lesiones como a nivel de del pabellón auricular y a veces se ven mucho más adentro, que no se ve como afuera. Si ya están viendo afuera es porque es gran cantidad, ¿ya? Entonces siempre con otoscopio, no se les olvide revisar los oídos en gatitos con otoscopio. Ya estas lesiones, si ustedes ven, es como acá enfrente, y es netamente porque a ellos les pica la orejita, entonces ellos se quieren rascar y se generan estas lesiones. Y una de las consecuencias mayores de no tratar, aparte obviamente de una otitis externa quizás crónica, es el otohematoma, ¿ya? Ahí yo a la gente le digo, si no lo trata con una pipeta que vale ya quizás 12.000 pesos, no sé cuánto está en la hora, yo creo que están más caras, 15.000 pesos, o no sé, el Bravecto que vale como 30, una intervención quirúrgica, ¿cuánto le va a salir? Le va a salir 60, 80, 100, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer siempre el balance e ir buscando como formas para llegar, para que la gente entienda que si no hace nada, que quizá el gato no tiene mucha signología clínica, va a llegar a esto y eso va a requerir cirugía, obviamente, ¿ya? Entonces lo más severo es como que le llegue generar el otomato. Y el diagnóstico puede ser, como les decía, con otoscopio, cuando hay gran cantidad de los ácaros, y revisando al microscopio. Ustedes hacen un torulado y lo extienden y lo van a revisar al microscopio y van a ver los parásitos moverse. Tenía un video pero no lo agregué, ¿ya? Pero es súper fácil cómo llegar al diagnóstico. Es súper cómodo, ¿ya? Vayan nomás al break. 10 minutitos.